Hola, soy Gina Forero, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Uniminuto, voy en cuarto semestre. Este video, en este video les comentaré un poco de lo que vivimos y aprendimos en el cuarto foro de Ciencias Contables que organizó el programa de Contaduría Pública junto con el grupo de semilleros Incubar. El primer conferencista fue el doctor Julián Alejandro Lacharme Narváez, el cual es administrador de empresas y es parte de la empresa Parquesoft Meta y es socio de la Charme SAS. Su tema era el emprendimiento de la idea a la acción. Él dice que el emprendimiento se resume en tres elementos fundamentales. El primero es el emprendimiento, que el cual muchas veces se confunde o se cree que es crear o diseñar empresa, pero él dice que no es así. Y para explicarnos nos pone un ejemplo de su vida. Él nos dice que hace 5 años atrás él era gerente a nivel corporativo de Comeva Cooperativa. Él tenía un sueldo de 6 millones, que tenía un horario de trabajo normal, horario de oficina de 8 a 6 de la tarde, y que sábados, domingos y festivos los pasaba con su familia, y que aunque para estos muchos sea lo que quiere lograr, él se sentía como vacío, como en una vida triste, monótona. Entonces él dice que ahí fue cuando conoció a Parquesoft Meta, y el crear, diseñar, innovar, él le llamó la atención. Entonces fue cuando decidió pasar al emprendimiento. Entonces él nos cuenta que, que en ese año que él empezó a crear su idea, que entonces ya no tenía sus 6 millones de sueldo, ya sacó créditos para poder realizar su idea, pero que su plan de trabajo no le funcionaba, que algunas cosas no le funcionaban, que después de pasar todo un año creando y tratando con eso, ya el segundo año, ya después de haberse gastado más de 100 millones de pesos y estar debiendo 50 millones de pesos en el banco, él, él necesitaba saber qué era lo que pasaba. Él decía, pero ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué más debo hacer? Entonces fue cuando él entendió que el emprendimiento no es crear empresa, es una situación, es una actitud, es una aptitud, es algo que se siente, es visceral. Entonces él nos dice que el emprendimiento no es crear la solución y vender esa solución, sino por el distinto es amar el problema y buscar la solución del problema. Entonces, él llega a la idea de que el emprendimiento no está en hacer dinero, el emprendimiento es un propósito, es algo que se quiere lograr, es resolver ese problema. Entonces ahí fue, en ese año, él nos sigue contando que en ese año él seguía enamorado de su idea y que quería seguir con su idea, y él ya después de gastarse todo lo que tenía y quedar debiendo hasta lo que no tenía, entonces él después se preguntó qué debo hacer, y fue cuando entendió que él debía enamorarse del problema y no de la idea. Entonces dijo, si ya creé una idea, no funcionó, debo crear otra idea, crear otra solución a mi problema. Entonces, cuando crea esa segunda solución, cuando da paso a otra idea, cuando deja de evolucionar su idea, fue cuando empezaron a fluir todas las cosas y cuando le empezó a ir mejor. Entonces, él nos cuenta que ya se hizo socio de la Charme SAS, además de Foster SAS, de Simultec y de Milenarias, una industria de comidas, que fue cuando empezó a entender. Y él, después de entender que el emprendimiento empieza a generarse a partir de ideas, así sean ideas no tan trascendentales como querer cambiar el mundo, sino como ideas para poder sobrevivir, como un negocio pequeño,
como una farmacia, como un almacén, como una droguería. Él dice que no es algo que trasciende mucho, pero es algo que resuelve un problema local, y eso es una actitud de emprendimiento, querer solucionar un problema. Entonces nos contaba que todos tenemos un emprendedor adentro, que todos tenemos esa capacidad de emprender, que algunos quieren resolver causas sociales, algunos quieren resolver problemas internos, otros quieren generar un negocio o otros quieren tener grandes logros, que es por lo general lo que se le dice a un emprendedor, pero que todo cuenta, todos tenemos y podemos ser emprendedores. De ideas pequeñas han salido grandes ideas, como lo es Facebook, que solo quería ser un grupo de una universidad, ahora es el medio de comunicación de todo el mundo, podríamos decirlo, porque es una red global. Entonces nos dice que el emprendimiento, el primer componente es el, el idear, el crear una solución, el querer, el amar un problema y a partir de ahí darle una solución. El segundo y tercer componente es de la idea a la acción. ¿Qué quiere decir esto? De pasar de esa idea a lograr lo que queremos. Entonces dice que nosotros muchas veces no lo podemos lograr porque tenemos pereza de pensar, y el cerebro está diseñado para dar solución, para lograr esa solución. Entonces dice que por más pequeña que sea la idea, debe ser respetada, debe ser valorada, debe ser tenida en cuenta. Entonces la idea no solo se va a quedar en lo que primero que pensó, esa idea debe seguir evolucionando, debe seguir reinventándose, debe seguir adaptándose a los cambios. Entonces, la idea es como el combustible al emprendimiento. Y para pasar esa idea a la acción, para lograr que ese combustible nos haga arrancar el emprendimiento, debemos dedicarle un tiempo a la idea, redactar la idea. Y para eso él nos decía que debíamos seguir unos pasos. Entonces, después de redactar la idea, debíamos crear un plan de acción. Nos daba a conocer un modelo que se conoce como Canvas, el cual trata de que en una hoja carta describamos los clientes, las propuestas de valor, el proyecto de valor, los recursos clave, las actividades clave, cómo llamar a los clientes, cómo enamorar a los clientes, cuáles son los clientes aliados que debemos tener, el modelo de ingresos, el modelo de egresos. Luego de que ya realicemos todo esto, debemos hacer un diseño. Él nos explicaba que ellos lo que hacían era como un video en el que mostraban el producto sin todavía realizar el producto. Era como imaginar el producto, como mostrarlo sin aún tenerlo, cómo iba a ser ese producto. Luego de esto debíamos prototipar, que era crear el producto pero sin hacer el verdadero producto, hacer que esté ahí pero sin que en realidad esté ahí, por medio de una maqueta o de algunos prototipos. Él nos daba un ejemplo de que eso se sacó de cuando se creó el primer iPhone, porque el señor no tenía el iPhone aún, pero él tenía 6 celulares, en el cual cada uno realizaba una acción diferente, pero él quería lograr que todas esas acciones estuvieran en un solo celular. Y después de esto debíamos vender a la idea. ¿A quién? A las personas que tuvieran el problema. Entonces, al vender esta idea podríamos lograr nuestro producto. Al lograr cautivar a los clientes que quisieran tener esta idea, podríamos llegar a la acción. Entonces, él seguía con el ejemplo del celular. Decía que los ingenieros después le mostraron un celular que decía que era una panela, que él dijo, pero ¿cómo así? No se puede hacer más pequeño.
Y él dijo, no, si quieres que tenga todo lo que quieres que tenga, eso es lo que se puede hacer. Y él dijo, y es que no hay más espacio, no, no hay más espacio. Entonces él cogió ese celular y lo metió en una pecera y salieron burbujas, cientos y cientos de burbujas. Entonces dijo, pero eso es aire. Entonces hay más espacio, quiero que utilicen ese espacio, sí se puede lograr. Entonces es eso, es creer en mismo, es que tengamos una actitud emprendedora, que generemos ideas, que, que no digamos, sí, yo tengo una gran idea, pero necesito mucho dinero. Entonces no es de una vez, no tengo que tener 100 millones de pesos para poder lograr mi idea. No, es ver cómo con los recursos que en el momento tengo poder empezar a lograr lo que quiero. Es buscar y estar siempre buscando la solución para el problema. El emprendimiento de la idea a la acción. Entonces el emprendimiento es tener una actitud emprendedora, el querer crear cosas, el querer lograr cosas, el que tener un propósito por algo, el querer hacer algo más de la idea por más pequeña que sea, por más insignificante que sea, debemos valorarla, porque claro, esa idea tiene que seguir evolucionando, pero la idea, las primeras ideas son las que nos desencadenan las grandes ideas. Entonces, es amar el problema y no la solución. Después de que nosotros amemos el problema, vamos a querer darle solución y vamos a crear miles de soluciones. Y después de crear esa solución que va a resolver el problema, debemos trabajarla. Después de haber redactado nuestra idea, nuestra solución, debemos diseñar su plan de trabajo. Después debemos visualizar nuestra idea y prototipar nuestra idea, vender nuestra idea. Y así lograremos pasar de la idea a la acción. Así que debemos creer en nosotros mismos y lograr lo que queremos, creer que nosotros podemos para así llegar al emprendimiento que queremos.